bastante tiempo ha sido difícil señalar cuál fue el primer videojuego, pero se puede considerar como tal al Snow and Crossing, también llamado Oso, desarrollado por Alexander S. Douglas en 1952. El juego era una versión computarizada del 3 en raya que se ejecutaba sobre la EXAC y permitía enfrentar a un jugador humano contra la máquina. En 1957, William Higginbotham diseñó un sistema de juego simulando al tenis. Las maneras de jugarse consistían en el cálculo que mediante un osciloscopio los jugadores hacían para golpear la pelota. El invento de Higginbotham no tuvo intención comercial y nunca fue patentado. La primera consola que apareció fue la Magnavox Odyssey, que salió al mercado en el año de 1972. La consola era tan primitiva que los jugadores tenían que anotar sus puntos en un papel, ya que el aparato carecía de memoria alguna. 3 años después, contraatacó a Atari creando su primera consola doméstica, con el nombre insignia del aclamado juego Atari Pong. Este era el juego de tenis creado por Higginbotham unos años antes. 2 años después, en 1977, Atari saca al mercado su nueva consola, Atari 2600. Contaba con la innovación de poder cambiar de juegos mediante el nuevo sistema de cartuchos. Esta consola solo poseía 8 bits de potencia, pero le bastaron en aquellos tiempos para combatir la competencia como de la Magnavox Odyssey 2. Incluso competía con el Mattel Intellivision, que tenía la potencia de 16 bits. Pero después de 13 años de solo ver videojuegos de la consola Atari y pensando que el mundo de los videojuegos iba a colapsar, en 1885 llega a El Salvador Nintendo. Esta compañía llega con su nueva consola, el famosísimo NES, y con 2 juegos que hoy en día son famosos. Estos son el Tetris y nuestro amado y querido plomero italiano Mario, que aunque no lo crean, antes era bibliotecario. Nintendo jugó a su favor de la exclusividad y el monopolio de sus juegos, que obligaba a las empresas desarrolladoras a mantenerse fieles a ella y no ceder sus creaciones a otras plataformas competentes en el mercado. Pero un año después, en 1986, Sega da por comenzada la batalla y llega su nueva videoconsola doméstica a territorio americano y europeo. Aunque en Japón no tuvo el auge que tenía Nintendo, es aquí cuando comenzamos a ver una guerra entre Sonic y Mario. Hoy en día sabemos que Mario ganó la lucha. Aún así, 2 años más tarde, Sega decidió apostar por una nueva máquina de 16 bits, que le deparase mejores ventas y mayor popularidad ante una supuesta mejora en la calidad técnica del aparato. Presentó su Sega Mega Drive, que aunque difícil en sus primeros años de vida, finalmente consiguió estar a la altura y competir cuando, unos años más tarde, exactamente en 1992, llegó Super Nintendo, que de la misma forma contaba con una potencia de 16 bits. Nintendo, en los años siguientes que duraron estas 2 consolas, decidió centrarse a crear más y mejores juegos que hicieran sombra a los títulos que aparecían para Sega, mientras esta se enfocó más concienzudamente en el lanzamiento de multitud de consolas y la creación de nuevos periféricos y complementos adicionales que potenciarían las capacidades de su sistema. En los últimos tiempos y tras los intentos de Sega con sus add-ons, aplicaciones para su Mega Drive como la Sega 32X o el Sega Mega CD, que dotaban a la consola de mayor potencial, llegó la Sega Saturn, con la que termina la era de las consolas de 16 bits. Aún así, la política de Sega se terciaba hacia un declive, quizá previsible, dado que la gente había gastado demasiado dinero en sus periféricos y que tan poco tiempo habían durado, y empezaban a sospechar de la imagen poco seria que proyectaba la compañía. Después de este evento, Sega desaparece, pero su desaparición la causa el nuevo proyecto que Sony trae entre manos. El marketing de Sony consiguió tener alerta a todo el mundo,
ante la expectación que empezaba a crear su nueva consola y finalmente aparece la nueva consola PlayStation X, creada a mediados de los 90. Nintendo, para contrarrestarlo, sacaría su nueva consola, el Nintendo 64. Eran consolas muy distintas tanto de público como de catálogo, para competir entre sí, lo cual sirvió para que ambas coexistieran casi pacíficamente, a pesar de las notables diferencias técnicas y de hardware de cada una. PlayStation X había conseguido la atención de jóvenes mayores, ya casi desinteresados por otras consolas que ofrecían un tipo de juego más adulto y serio. Y por otro lado, Nintendo mantenía su política de destinar sus juegos a un público muchísimo más joven e informal. Durante este tiempo de reinado, indiscutible para Sony, Sega preparaba minuciosamente y en silencio la maravillosa Dreamcast, de nuevo pionera en la nueva generación de consolas. Sega volvía a arriesgarse una vez más en su intento de recuperar el terreno perdido. Cuando apareció Dreamcast en 1998, la gente, que todavía andaba ensimismada con su PlayStation X, poco podía hacer contra los 128 bits de Sega. Mientras Nintendo y su GameCube no adquieren tanta importancia en esta batalla, PlayStation sigue ganando terreno. Tenía todo lo que se podía esperar, una consola con formato de almacenamiento de datos DVD capaz de reproducirlo, 128 bits de potencia, unas características técnicas bien aprovechadas, además de una gran cantidad de compañías que se volcaron y respaldaban a Sony, aseguraban de nuevo el liderazgo de la consola en esta nueva generación por un tiempo. El fin de 2005 vio el lanzamiento de la Xbox 360 por parte de Microsoft, la primera de la séptima generación de consolas de videojuegos de 256 bits. En 2006, el lanzamiento de la consola Wii de Nintendo marcó un nuevo paso en la evolución de los videojuegos. El control inalámbrico del Wii, el Wiimote, les dio a los jugadores una experiencia interactiva nueva y la libertad que tanto habían deseado, ya que ahora ellos podrían hacer los movimientos que querían que sus personajes hicieran, simplemente con mover el control. La sencillez del Wiimote ha permitido que el público, que nunca había tenido contacto con los videojuegos, pudiera jugarlos sin tener las complicaciones de apretar muchos botones. La llegada del Wii hizo que se rompieran varios paradigmas de la empresa. Esta es una pequeña parte de la historia de los videojuegos, resaltando las innovaciones que habían. Sabemos que la historia no termina aquí, así que tendremos que estar muy al pendiente de esta lucha de titanes.